Hablemos de perspectiva. Primero que todo, ¿quieres saber lo que es perspectiva? Yo te voy a explicar lo que es perspectiva, hijo de perra. ¿Es lo que pone ahí arriba? Pone ¿qué es perspectiva? ¿Qué? Porque me lo ocurre, me hizo una presentación. Dos cosas que tener en mente. Número uno, tridimensionalidad, volumen, espacio, tridimensión, alto, ancho y profundo. 1, 2, 3, 3 ejes. Es 3D, objetos en el mundo real, 3D, no cuadraditos, no circulitos, no, esferas, cubos, pirámides. Segundo, cámara, observador, ojo, percepción subjetiva, percepción, por eso es perspectiva, porque hay percepción, ¿vale? De percepción. ¿Vale? Básicamente el juego entre estos dos conceptos es lo que crea la perspectiva. La forma en cómo la cámara juega en el espacio tridimensional y cómo la tridimensionalidad se ve reflejada a través de la cámara. O del ojo. Porque antes pues no habían cámaras, igual había perspectivas, ¿sabes? Pero en plan, yo te lo explico con algo que entiendes hoy en día, porque pues así son las cosas hoy en día. Ya sabes qué es perspectiva. Así que lo siguiente que tienes que hacer es simplemente prestar atención, porque seguramente ahora quieres saber cómo usar la perspectiva en tus dibujos, pero la perspectiva no es algo que aprendes a usar, sino que debes entender cómo funciona para crear una ilusión. Porque la perspectiva en dibujo solo intenta reproducir la sensación de espacio, engaña al espectador usando una representación de lo que nuestro cerebro usa para entender la profundidad y la realidad que nos rodea, lo que le da una naturaleza subjetiva. Ok, quizás eso es mucha fumada por ahora. Básicamente podemos quedarnos con que esto es una ilusión, y ahora veremos las herramientas para crearla. Así que vamos a repasar lo básico. Ojos aquí, herramientas, puntos de fuga, man. Pensé que no iba a haber puntos de fuga. Y para entender los puntos de fuga te va a ser muy útil entender lo que es una línea de horizonte. La línea de horizonte es básicamente esta línea de aquí. Divide lo que está encima de la cámara y lo que está debajo de la cámara. Ahora mismo nosotros estamos metidos en esta cámara. Así que si nosotros subimos con esta cámara, fíjense, lo que pasa a la línea de horizonte lo vemos por encima, porque estamos encima de esos objetos. O sea, lógico, ¿verdad? Esta línea resume un poco lo que está encima o debajo de nosotros, porque si estamos abajo también lo vemos desde abajo todo. ¿Y por qué es importante entender esto? Muchos puntos de fuga tienden a ir hacia la línea de horizonte, pero muy atentos, porque en algún punto se darán cuenta de que no todos funcionan así. Bueno, un punto, o sea, sencillamente todas las líneas de profundidad que hayan en un plano van hacia ese punto. Literalmente se trata de eso. Eso es un punto de fuga. Una herramienta útil para mostrar cuando los objetos están alineados hacia una dirección. Y muy en mente esto, que están alineados a una dirección. No es que los cubos responden al punto de fuga, sino que los cubos ya están alineados en ese espacio hacia esa dirección. Difícil de entender, más adelante será más fácil. Siguiente. Es que no te quedas con uno. 2 puntos, pues lo mismo. Están los cubos ubicados aquí. Todos los puntos que van hacia el fondo, que van hacia la profundidad, tienen un punto al que fugan. En vez de tener un lado que se queda frontal aquí, lo que estamos haciendo básicamente es girar un poco. Joder, un puto mosco, me cago en la puta. Los puntos de fuga básicamente es esto, porque yo roté un poco la cámara. No es que la cámara haya hecho algo raro, es que simplemente me moví un poquito y así funciona la realidad. En el mundo real es muy difícil encontrar algo que tú digas, vale, es un solo punto de fuga. El caso en el que ocurre que solo haya un punto de fuga es cuando la cámara se encuentra frontal a los elementos que está mirando. Todos los cubos están presentando su cara frontal y como ves, esto es el único movimiento de cámara que puedo hacer para mantener un solo punto de fuga. Pero si yo roto la cámara, empiezan a aparecer más puntos de fuga. Pues esa es la forma en cómo funciona. Esto es básico. Ve pensando en que las cosas tienen 2 puntos de fuga. La cuestión es qué tan lejos están estos puntos de fuga. Porque si volvemos a esto, aquí tenemos la línea de horizonte. ¿Qué pasa? Si yo creo esta línea aquí y la crezco y la alargo y la hago grande, fíjate a dónde va a dar este punto de fuga. Y por el otro lado más de lo mismo. Este punto de fuga da por acá. 2 puntos de fuga. Siguiente punto. 3 puntos de fuga. ¿2? No, aquí hay 3. Y esta es un punto de fuga. Estos son 2 puntos de fuga, pues 3 puntos de fuga son estos. Si ya tuvimos la rotación horizontal, pues ahora tenemos una rotación vertical. Y al producir una rotación vertical, fíjate cómo las líneas que indican una dirección que va hacia abajo, que tiene una dirección pues hacia abajo, empiezan a convergir en un punto que no sabemos a dónde está yendo, porque la línea de horizonte está acá. Estas líneas a dónde están yendo. Pues la respuesta es sencilla. 2
dos líneas de horizonte. Y esta línea de horizonte básicamente lo que me permite crear es un tercer punto de fuga que puede estar abajo o podría estar arriba realmente, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer abajo. Esta perspectiva ocasiona que los planos del cubo que se proyectan hacia abajo, que tienen un eje vertical, pues se proyecten hacia un punto abajo. ¿Qué es lo que pasa? Solo 3 puntos no van a ser suficientes en muchos casos, y de hecho en perspectivas algo alocadas ese tipo de perspectiva no funciona porque ocurren cosas como estas. Y no es algo que querramos. Así que para evitarte eso, ¡pum! 4 puntos de perspectiva. ¡Pum! Estos son cubos respondiendo a 4 puntos de perspectiva. Uno de los ejes, en este caso el eje Y, que marca la altura de las cosas, está curvando el espacio. Y por eso las líneas de este cubo están dirigiéndose a ambos puntos de fuga, jugando en ambos. Y lo mismo podría suceder desde el eje horizontal. Aquí, por ejemplo, también los cubos están respondiendo a 4 puntos de fuga. Podemos empujar la perspectiva aún más lejos. Y eso es a través de este punto que estaba aquí todo el rato. 5 puntos de perspectiva. Y esto lo que ocasiona es que podamos formar cubos que, pum, responden a esta dirección del quinto punto, pero además empiecen a tomar la curva que ocasionan estos puntos alrededor. Esto es una barbaridad. Ahora es un poco tarde, así que tengo que hablar algo despacio, pero quería aclarar muy bien esto. Que haya 5 puntos lo que causa es que exista esta especie de esfera alrededor, que es como una especie de lente ojo de pez, en la que todo el espacio se va curvando de este lado y de este otro lado. Pero no se me queden solo con esto, porque aquí viene la bomba, gente. Yo podría hacer esto de repente. Esto no responde a ninguna línea de horizonte. ¿Por qué funciona? ¿Recuerdas cuando te dije que realmente no todos los puntos respondían a la línea de horizonte? Mira este cubo que está aquí. Está freestyling la vida. Y si yo lo traigo por aquí cerca, está random. Está respondiendo a un punto de fuga muy distante que no está ni en la línea de horizonte de aquí, ni en la línea de horizonte vertical. No está. A sus propios deseos, a su propia perspectiva, a su propia línea de horizonte. Estas son las líneas de horizonte del propio cubo. Aquí también, aquí también, aquí también, aquí también. Y para que lo entiendan, les voy a mostrar un análisis que hizo Dr. Draw en un video en el que está analizando a Kim Jung-gi. Y muestra que hay objetos como este que no están respondiendo a la línea de horizonte. Este objeto, por ejemplo, de aquí, esta cabra, sí que está respondiendo a la línea de horizonte. Está respondiendo a un punto de fuga que está aquí y luego a un punto de fuga que está ubicado fuera de la ilustración, pero que está dentro de la línea de horizonte. Cuando hay objetos flotando, se forma, por ejemplo, esta caja, que es una casa que está flotando en la ilustración original, que miren, tiene sus puntos de fuga que están dirigiéndose, ¡pum! Están yéndose muy lejos, no hay ninguno que esté en la línea de horizonte. Y eso es porque este cubo tiene su propia línea de horizonte, tiene su propio horizonte y puede rotar y puede hacer un millón de cosas que se salen de lo que nosotros creemos es una línea. Porque también les digo, nosotros percibimos todo como líneas, pero realmente todo es curvo, solo que como tenemos un campo visual, pues no podemos llegar a ver toda esa curva inmensa, sino que vemos una parte de la curva y eso es una pequeña línea recta. Por ejemplo, aquí tengo un video en el que estoy en el metro y estoy mirando como loco de un lado para otro y donde podemos analizar los diferentes momentos de este giro, desde el momento en el que estoy mirando hacia un lado y todos los objetos y la dirección de esa habitación fugan hacia la derecha, y como voy pasando de mirar de la derecha a la izquierda, esos mismos planos que apuntaban hacia el punto de fuga de antes se empiezan a curvar hacia el punto de fuga nuevo de la izquierda. Así que espero que esto sea suficiente para entender un poco cómo funcionan los puntos de fuga y la línea de horizonte. Ahora, los puntos de fuga y las líneas de horizonte son una de las herramientas que podemos utilizar para hablar de crear ilusión de fondo y de perspectiva en nuestras ilustraciones, pero realmente no lo son todo. También podemos hablar de color, valores y enfoque. Y un par de puntitos extra que tengo por aquí. Si vieron el video anterior acerca de color, entenderán que el concepto de color y valores va muy relacionado. Son pana. Todos los colores que están aquí son de una gama cálida y se van yendo hacia el fondo al volverse de gama fría. Los colores que están en una gama fría tienden más a explicar un fondo que es muy ido hacia la profundidad, y los colores cálidos tienden a ser más del primer plano, de lo que tenemos cerca a la cámara. Y también tiene mucha relación la saturación. Entre más saturado un color, más cercano a la cámara tiende a estar, y menos saturado, pues más alejado. Por lo mismo tiene relación con los valores, que entre más fuerte sea el valor, tiende a estar más cercano a la cámara. Cuando va bajando su valor, se va alejando de la cámara. Para ello, vamos a echarle ojo a Claude Monet y Caspar David Friedrich.
Muy bien pronunciado. Tenemos aquí estas 4 pinturas que expresan de formas diferentes la profundidad. Vamos a empezar haciendo un análisis rápido de color. En este caso, en la pintura de Monet, los tonos que están en el fondo son más fríos, son más azulados, y cuando se acercan más adelante son todo muy cálidos. Colores cálidos están en los planos de enfrente, y entre más se alejan tienden a ser más fríos y menos saturados. En esta otra, que es esta de aquí, expresa la profundidad de una manera muy distinta, pero también están escogidos de esta manera para expresar de por sí una sensación de distancia mucho más amplia. En este plano tú te sientes mucho más distante que en este otro. Lo que buscaba Monet al componer este cuadro seguramente era una sensación de soledad, aislamiento completo y absoluta, melancolía distante de todo el mundo, ¿verdad? Produce una sensación de distancia y la utiliza para potenciar el concepto que quiere llegar a transmitir con su cuadro. Toda la escala de colores aquí es pues de estos tonos aesthetic, son aesthetic, pues de la nostalgia, del retro, güey. En cambio, mi hombre, el Caspar Friedrich, quiso crear conceptos que estaban relacionados con la grandeza, con la soledad también, en este caso con la aventura, con el viaje. Primer cuadro, tenemos un plano en el que todos los tonos del fondo tienen mucha menos fuerza que los tonos frontales. En este todos son tonos débiles para hacerte sentir lejos desde un principio. En este hay un tono que es mucho más fuerte en toda esta zona y lo pone en un primer plano de frente a toda la lejanía que llega a ser esto en el infinito. Este es muy interesante porque muestra un primer plano, un segundo plano de los barcos aquí yéndose, acá el horizonte y los barcos uniéndose al color del horizonte que se están yendo, que ya están partiendo. Haciendo la deconstrucción de colores, básicamente obtenemos esto. Y hablando un poco más del cuadro de Monet, aquí pasan cosas muy interesantes. Los colores están perfectamente escogidos porque el azul es de los tonos que más distancia le crea, más soledad, más melancolía produce. Fíjense que si este cuadro fuera de otros tonos, pues sería una sensación completamente distinta. O sea, ni siquiera se sentiría aislado. Si la voy cambiando un poco, o sea, todo se siente distinto y ni siquiera funciona, ¿verdad? O sea, en plan, como que pierdes la forma del puente. Luego, tenemos el análisis de las mismas pinturas a través de los valores. Como pueden ver, esto es mucho más sencillo. Tonos más lejanos son tonos muy claros. Y en el frente están los tonos que son más fuertes, que tienen más fuerza. En esta, que es completamente distancia, pues todos los tonos son medios, todos. No hay contraste y entonces todo eso te hace sentir como que todo ya está muy lejos. Lo lejano muy claro, lo cercano más oscuro. Ya está. O sea, aquí empieza a ocurrir algo que es que se mezclan con la atmósfera. Ya hablaremos de atmósfera prontito. El siguiente punto es el enfoque. El enfoque es lo que haces con tu celular cuando mueves en plan la barra de enfoque o cuando apuntas a una zona cuando estás tomando una foto y pues se enfoca, ¿no? Todos saben lo que es enfoque, no les voy a explicar más porque en plan no son tontos, ¿verdad? ¿Son tontos? No son tontos, ¿sí? No sé. Y básicamente lo que implica el enfoque o que haya desenfoque es que se bajen los niveles de detalle. Lo que está más cercano a la cámara tiende a estar mucho más detallado. Pues mira, la mano está súper detallada, ¿verdad? Pero si me alejo, el desenfoque le quita mucho detalle. El nivel de detalle y de grosor de la línea también implica una especie de desenfoque de línea. Bueno, realmente no es como desenfoque de línea, pero es básicamente perder detalles en la línea. Como pueden ver, los planos cercanos tienen una línea más gruesa y tendrían muchos más detalles aquí, como las ventanas, yo que sé, estaría establecido hasta acá. Y acá las ventanas se perderían mucho más y acá a lo mejor ni siquiera hay ventanas. Y si combinas ambas cosas, delgada aquí y ultra delgada acá y todo desenfocado encima, entonces todo esto, fíjense el nivel de profundidad que pasa de no tener ningún interés en expresar profundidad con la línea a tener interés con expresar profundidad con la línea y encima desenfocar. Les voy a mostrar ejemplos de cómo funciona esto con artistas profesionales que hoy en día trabajan en la industria. Les traigo a Krzysztof Massiarz. Miren cómo el tono de la línea se ha perdido. El color de la línea funciona básicamente igual que cualquier otro color. Más débil el tono, pues más débil la línea también. Pueden ver, por ejemplo, el grosor de las líneas del fondo es mucho menos grueso y hay mucho menos detalle que en todo el plano delantero. Incluso hasta en el boceto ya lo está estableciendo. Esto es porque son artistas profesionales que ya están pensando desde un principio en lo que quieren expresar. Y allá vamos tú y yo. Esto es un camino asegurado. Es practicar, es analizar, hacer estos análisis, esto que les estoy mostrando con muchos artistas, con muchas obras, fotografía, tomándote fotos a ti, entendiendo el entorno alrededor tuyo. Está ahí. Solo es cuestión de que te pongas a verlo. Ponte a analizar. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es atmósfera e iluminación. Estos barcos que se están yendo están perdiendo tono porque se están mezclando con el color de la atmósfera del cielo. Como funciona la iluminación y como rodea a los objetos esa iluminación, pues es como que el color del fondo se los empieza a tragar y en consecuencia el volumen o las sombras. Todo lo que sea volumen crea obviamente profundidad también. Lo que se refiere a esto es que las formas ya se encuentran definidas yéndose al fondo por el tipo de detallado de iluminación y de sombras que tiene. Fíjense cómo estas sombras que están rodeando aquí les dan todo ese volumen a estos
estos brazos, o sea, están creando esa sensación de que este brazo es cilíndrico, igual con esta pierna. Fíjense como este pequeño matiz de aquí les empieza a dar como esa sensación de tridimensionalidad. La sombra que tienen aquí saca a los personajes hacia adelante, y por eso traigo a esta artista, Cuties Cosmo, bueno, Cosmo, crea esta sensación de que aquí hay una esfera, a través de la sombra está dando una sensación de que todo esto se va hacia el fondo porque se está juntando con la sombra, y aquí hay iluminación. Acá tenemos otro ejemplo, aquí hay otra esfera y está creando todo el renderizado y toda la profundidad de esta ilustración a través de eso, del efecto de volumen. Igual dentro incluso de este ojo, incluso en los dedos, fíjense que este cilindro del dedo está aquí iluminado de este lado porque bueno, pues la luz llega aquí y acá hay sombra y ya está. Hace sentir que dentro de lo simple que es realmente esto, hay una sensación de curva, de profundidad. Ahora estamos muy cerca de llegar al secreto, gente. Un secreto que dentro de mi proceso creativo es la clave de absolutamente todo. Pero antes vamos a hablar de romper el formato. Aquí hay un formato de una página, literalmente el personaje se está saliendo. Tampoco es lo que cree más profundidad del mundo. Es un recurso bastante gráfico, de hecho, pero yo creo que es bastante cool, así que lo pongo y es mi puto video y hago lo que quiera. En los cómics suele suceder mucho, que como ven, o sea, tampoco tiene que ser una hoja necesariamente. Aquí hay algo de diseño. Por ejemplo, tengo una ilustración mía en la que incluso lo hago con una onomatopeya. Este personaje está frente. El texto se pasa hasta el marco del personaje de arriba, o sea, rompiendo reglas todo el rato. Y bueno, es bastante simple. Vamos a ver cómo se mezcla todo. Así que vamos a empezar hablando de Henry Wong. Esta persona sabe vincular perfectamente todo lo que les acabo de hablar. Utiliza el desenfoque. También aquí están los valores súper escogidos, colores mucho más pálidos. Está la perspectiva incluso. Aquí el detalle se empieza a perder, por ejemplo. Aquí tenemos más obras de Wong. Está todo muy escogido en plan para dividirlo por planos, para mostrarle al espectador lo que tiene que mirar. En este de acá, por ejemplo, también vemos lo mismo sucediendo aquí al fondo. Pero también podemos ver cómo utiliza estos pinceles que son como con desenfoque para crear también una sensación de cierto movimiento. Y también pueden ver cómo los tonos del primer plano pues son tonos cálidos. Puntos de fuga también los podemos ver, en verdad. Es como que la línea de horizonte estuviera aquí. Y todos estos análisis que estoy haciendo son análisis que deberían hacer ustedes. De hecho, esto es un ejercicio perfectamente válido para entender cómo funciona perspectiva y cómo funciona color, cómo funciona todo. Acá, más de lo mismo. Aquí tonos mucho más oscuros y luego se va yendo a los tonos medios. Hay un poco de desenfoque en esta zona de aquí arriba porque quiere concentrar toda la atención en esta parte de aquí abajo. Como pueden ver, aquí también hay tonos que crean mucho contraste. A él le interesa que toda esta zona sea vista. Aquí hay otra ilustración en la que todo se está perdiendo en la atmósfera y el detalle, por ejemplo, de la vía es mucho más fuerte. Tipo, aquí hay mucho detalle y cuando se va yendo hacia acá hay mucho menos detalle que puedas llegar a ver. Tenemos este otro ejemplo. Es perfecto para explicar muchas cosas. Lo que a él le interesa mostrar es todo este plano de aquí. Así que todo esto está enfocado. Tiene mucha fuerza de color y cuando se va yendo al fondo se va empezando a desenfocar. Fíjense que las flores ahora son pinceladas, o sea, ya ni siquiera son flores definidas. Toda esta zona se está yendo al azul, está perdiéndose en el color de la atmósfera, del cielo. La línea de horizonte es esto de aquí, literal. Todos estos planos que hacen como esta línea, esta curva. Si esto lo extendiéramos, seguramente subiría por aquí, a lo mejor terminaría aquí y fugan por acá. Pero acá hay menos sensación de profundidad y luego en esta aún menos. Sí que hay sensación de profundidad, pero es muy baja. Aquí hay un plano que no se alcanza ni a ver casi. Para demostrarles que lo que les acabo de decir funciona, pues le hice un par de retoques sin ningún respeto, desenfocando esto de aquí. Estoy dejando este plano como el plano importante y estoy creando atmósfera que divide toda esta zona y luego esta otra atmósfera hace que haya una sensación de muchos campos de profundidad, ¿vale? No es necesariamente la decisión compositiva más acertada, pero es para exponer que la profundidad funciona así, que son herramientas que sirven para crear más o menos profundidad. Vamos al secreto, gente. El secreto. Pero no sin antes ver a esta persona que tengo aquí. La tengo atrapada. La he atrapado a través de mi Patreon. Tengo un Patreon, gente. Y hay posts en los que hablo de mi proceso al dibujar. Hay posts en los que pueden ver cosas. Hay posts en los que pueden descargar todas mis ilustraciones en full resolución. Y a esta persona la atrapé desde aquí. Vi que se suscribió al Patreon, me la traje para mi casa y la tengo aquí encerrada aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Está bien el encierro? ¿Se la pasa bien aquí? Dibujando mucho. ¿Se aprende mucho? Mucho. ¿Sí? Decisión importante. Como pueden ver, no está nada amenazada a responder. Bueno, últimamente hay mucho apoyo en el canal y yo quiero vivir de algo. Voy a hacer publicaciones respecto de mis procesos de ilustraciones. Nunca les he hablado en YouTube de mi proyecto de cómic, pues de eso voy a hablar en mi Patreon. Seguramente incluso los capítulos del cómic los publica ahí. Despierta Vicky, que es el cómic que estoy desarrollando. Sigamos con el video. Ahora sí, vamos al secreto. ¡Pam! Simplificación y convergencia. Y dirás, pero esto parece en puntos de fuga. Y yo te diré, muy bien, sí lo son, pero a la vez tienen que ver con la misma mentalidad que hablé en video
video del consejo definitivo del dibujo. Es simplemente utilizar esa simplificación para expresarla en perspectiva. Son dedos, pues ¿qué hago? Lo simplifico en cilindros. Esto es un cilindro y todo lo estoy llevando a este punto de convergencia. Como pueden ver, lo que yo hago realmente es constantemente crear formas simplificadas, basándome constantemente en crear formas tridimensionales que entiendo, porque realmente toda la ilusión que yo estoy creando de profundidad tiene que ver con esta convergencia. Pero este dedo, esto se está yendo para acá, me estás mintiendo, mano. No, porque yo estoy creando a través de la repetición de los dedos ritmo que me lleva a mirar hacia acá también. O sea, realmente también estoy creando convergencia a partir de múltiples formas que se van acercando a la cámara. Aquí, por ejemplo, podríamos simplificar incluso la forma. Nuestra línea de horizonte está aquí. Estos cubos están respondiendo a una línea de horizonte muy lejana. Y bueno, el resto ya es su trabajo de ponerse a analizar cuadros, analizar fotos. Tómense fotos a ustedes mismos. No lo mostré en el video, pero es algo que yo hago. Tomarme una foto así, sacar la perspectiva, romper mi cuerpo en cilindros, en cubos. Eso lo podrían hacer ustedes. Échenle ojo a muchas obras, rompan su color, rompan su composición, rompan todo lo que puedan. Rómpanlo todo. Que piensen tridimensionalmente, no que están dibujando algo de 2 dimensiones. No, están dibujando cosas en 3 dimensiones, ¿ok? 3. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Este video me costó mucho tiempo en realizar, así que les agradecería mucho cualquier tipo de apoyo que puedan realizar en mi canal, ya sea un like, un comentario, suscribirse al canal, ir a mis redes si les gustan mis ilustraciones. Ya saben que ahora tengo Patreon, también hago streams en Twitch. Quiero hacer mucho más stream y seguramente traiga más videos que sean un día que estuve en el stream hablando con ustedes y me puse a dibujar algo y lo traigo en el stream porque es divertido, porque creo que el contenido de arte en YouTube en general es todo tutoriales, es todo este tipo de contenido y realmente no hace falta, tipo, también podemos pasarnos bien entre artistas o no, eso también podría pasar, ¿no? En plan, porque todo tiene que ser tutorial, ¿no? ¿Por qué? Vamos a pasarla bien tú y yo. Y me despido por ahora. Ya nos estaremos viendo. Hasta luego.